Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, un programa semanal de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en el que cada semana damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, las artes, la cultura, los deportes, la política y, claro está, de la sociedad civil. En diciembre del año pasado, el presidente del Perú, Pedro Castillo, intentó disolver el parlamento de ese país, añadiendo una nueva crisis a la crisis que atravesaba el país andino. A 6 meses de distancia, esa crisis sigue sin cerrarse. ¿Qué evaluación puede hacerse de esa situación? ¿Cuál es la situación de la población? ¿Cuál es la relación que mantiene el gobierno peruano con alguno de sus países latinoamericanos y vecinos de esa región? Para hablar de ello, nos acompaña hoy el presidente del Consejo de Ministros de Perú, el señor Alberto Otárola. Señor primer ministro, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Gracias esta por la escala en invitación. París. Muchas gracias. Señor primer ministro, usted está aquí haciendo escala en París, viene a una reunión de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, para formalizar la solicitud de ingreso de Perú a ese organismo considerado como el club de los países más ricos del mundo y el de la buena gobernanza. ¿En qué fase está esa situación? Bueno, ha venido una delegación de alto nivel en la que también me acompañan el ministro de Economía y la ministra de Relaciones Exteriores, lo que expresa el alto interés de Perú, no solamente por ingresar al mecanismo de la OCDE, sino también por exponer y conversar con las autoridades francesas y, por supuesto, con las comisiones de esta altísima institución respecto de la posibilidad y la certeza que tenemos de ingresar a este mecanismo, que nos va a permitir dos cosas muy puntuales: culminar un proceso de reformas institucionales para asegurar una gobernanza más asertiva que nos permita darle servicios públicos de calidad a los ciudadanos peruanos. Y en segundo lugar, relanzar la posición del Perú en su relación con Europa y con el mundo a través de la gestión pública y la retoma de la reforma política, que es lo que nos interesa como peruanos y como país estamos exponiendo en el mundo. Hay que recordar simplemente que hasta ahora solo 4 países de América Latina hacen parte de ese organismo. En orden de incorporación son México, Chile, Colombia y Costa Rica. Alberto Otárola, lo decíamos en la introducción, la crisis política se produjo o se aceleró con el intento del expresidente Pedro Castillo de disolver el Parlamento. Su reemplazo no ha cerrado, podríamos decir, esa crisis. Al contrario, se puede decir que se ha profundizado en una cierta medida. A 6 meses de distancia de ese intento fallido de disolución del Parlamento, de manera breve, ¿cómo define la situación que atraviesa hoy Perú? Bueno, dos precisiones. No hubo ningún intento. Dio un golpe de Estado el señor Castillo, que ahora está en prisión por serias acusaciones de corrupción. Tiene 19 colaboradores eficaces que señalan que él o su entorno ha recibido dinero. Y lo segundo, la crisis ya concluyó en el país. El país ha entrado a un proceso de pacificación. En este momento no existe una sola marcha de protesta, ni un camino bloqueado. Porque con mucho esfuerzo en estos 6 meses, hoy día cumplimos 6 meses de la gestión de la presidenta Boluarte, hemos dado a los 33 millones de peruanos el derecho constitucional a la paz y a la tranquilidad. Y estamos en ese proceso, gobernando con paz, con tranquilidad y habiendo superado un lamentable suceso en la historia reciente de nuestro país. Habla usted de que el país está pacificado. El día de ayer la presidenta Dina Boluarte fue audicionada por las autoridades judiciales para testimoniar en una acusación por homicidio y por genocidio, son los cargos que se juzgan. Hay que recordar que las protestas seguidos a lo que usted llama un intento de golpe de Estado dejaron... Un golpe de Estado. Fueron 60 muertos oficialmente. Sí, exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde está esa fase? La presidenta dice que no sabía nada de lo que sucedió, fue las declaraciones que hizo ayer, que no tiene responsabilidad alguna. No obstante, lo que registraron los medios en su momento es que la presidenta felicitó incluso a las Fuerzas Armadas por la acción que había llevado durante las protestas que siguieron a la destitución del presidente Castillo. Aquí ha habido dos temas muy, muy importantes, ¿no? En primer lugar, el ataque permanente de un grupo muy pequeño, muy violento y financiado por el narcotráfico y la minería ilegal, que pretendió tomar el poder porque ya tenían el gobierno y soliviantar el Estado constitucional de derecho. En el país lo que ha funcionado es la institucionalidad democrática. Aquellas instituciones que Pedro Castillo quiso cerrar, el Tribunal Constitucional, no solo el Congreso, la Fiscalía de la Nación quiso capturar, arrestar a la fiscal de la Nación que lo investigaba, el Congreso de la República, la Junta Nacional de Justicia. Todos estos organismos cerraron filas con el Estado de Derecho en el Perú y formularon lo que se conoce como la sucesión constitucional, que es el gobierno que en este momento legítimamente viene ejerciendo la presidenta Boluarte. Sobre lo segundo,
hemos llorado y lamentado la pérdida de vidas de muchos compatriotas, pero ese contexto se realizó en el escenario de un ataque contra las instituciones del Estado, 5 aeropuertos con intento de toma de manera simultánea, ataques armados contra las fuerzas del orden. En consecuencia, los fallecidos, digamos, la responsabilidad política por lo que ha pasado en Perú es del señor Castillo, no de Dina Boluarte. Y lo que ocurrió ayer en el Ministerio Público es lo que tiene que hacer un presidente, un gobernante con alta responsabilidad. Nosotros mismos hemos pedido que se investigue, nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía de la Nación y eso es lo que está ocurriendo en Perú en este momento. No obstante, usted dice que el país está pacificado. Lo que sale en la prensa es que está anunciada ya una tercera toma de la ciudad de Lima. No sabemos qué va a dar esto para el mes de julio. Está anunciada, pero le aseguro que no va a ser. Evidentemente. Sí. Más allá de esto, señor primer ministro, lo que me interesa a mí es lo siguiente. Dina Boluarte es la sexta presidenta y la primera mujer presidenta en Perú. Es una cosa interesante. Es la sexta presidenta que se sucede, sabiendo que los 5 presidentes que la han antecedido todos están acusados de corrupción, algunos están en prisión, incluso alguno se suicidó. Mi pregunta es, ¿qué está fallando en el país? Usted me dice que hay una normalización. ¿Qué falla de que uno tras otro los mandatarios que se han sucedido estos últimos años en Perú acaban seguidos por la justicia por corrupción u otros cargos? Creo que ha habido acá dos elementos. El primero, digamos, una protesta legítima contra todo lo que significa Estado. Ha habido mucha demagogia en la asignación de las obras públicas, en las promesas incumplidas, ¿no? Demagogia que se incrementó en el año y medio en el que estuvo el señor Castillo como presidente. Y creo que también tenemos un problema en cuanto a la concepción de nuestro modelo político. Hoy en día nuestro modelo es híbrido, presidencial, parlamentario. El gabinete tiene que ir a pedir la confianza al Congreso y el presidente puede disolver el Congreso. Y eso no nos ha permitido tener una estabilidad política y que creo que es una tarea pendiente que tendrá que acometer el Congreso en este momento. Que es la herencia de la Constitución que se creó en los años 90. Es la herencia de la Constitución de 1993. Constitución que, dicho sea de paso, nos ha permitido ser los líderes en el crecimiento en América Latina. Hoy día, en este momento, el Perú es el país que más ha crecido en América Latina. Vamos a tener un 3% de crecimiento. Tenemos la inflación más baja en América Latina. Las expectativas por invertir en minería han crecido en 6%. Acabamos de suscribir una emisión en la Bolsa de Valores. Hemos tocado la campana en Wall Street. Y todo esto en los 6 meses de gobierno de la presidenta Boluarte. Aunque la inestabilidad sigue. Ha regresado la estabilidad al país y estamos preparados para poder gobernar en los meses siguientes, asegurando no solamente la protección de los derechos a la integridad, a la vida y a la paz y a la prosperidad de los peruanos, sino retomando el liderazgo que el Perú ha tenido en América Latina en materia económica. Alberto Otárola, usted señalaba hace un instante la responsabilidad del expresidente Castillo está clara, hubo una violación precisa de la Constitución. ¿Qué explica que siga en prisión y que haya sido condenado a 18 meses de prisión preventiva? ¿Es tan lenta la justicia cuando tiene el caso de un presidente que está acusado directamente y no se le puede juzgar antes? Bueno, es lo que han determinado los jueces. En el Perú la justicia es independiente. En el caso del señor Castillo fue apresado por el delito de sedición y rebelión, pero luego esa acusación y esa prisión preventiva se ratificó por los cuestionamientos o las acusaciones que tiene por corrupción. El señor está preso, para decirlo una sola palabra, por corrupto, ¿no? Entonces, nosotros esperamos que eso se resuelva. Es lamentable que tengamos tantos presidentes en esta... Sin duda no es para nada halagüeño para nuestro país, pero lo repito, la justicia tiene que hacer su trabajo. Mientras tanto, hemos pasado la página y estamos gobernando hacia adelante. Usted estuvo hace unos días atrás, en Brasil, a invitación del presidente Lula da Silva, que reunió a los países de la UNASUR, la Unión de Naciones de América del Sur. El objetivo del presidente Lula, así lo señaló, era de reanimar ese organismo que fue creado en 2008. Yo quisiera preguntarle, primero, ¿cuál es su apreciación de la reunión? ¿Cuál es la posición de su gobierno respecto a esta iniciativa del gobierno brasileño? Fue una reunión muy buena. Era imprescindible que nuevamente tengamos una visión de conjunto sobre América del Sur. Al Perú particularmente le interesa la Amazonía. El río Amazonas es esta larga avenida que recorre 3/4 partes de Sudamérica y que se inicia en el Perú, a 5.300 metros en Arequipa. Y que está siendo muy afectada por el cambio siendo climático. Absolutamente además. afectado, porque tenemos problemas. Nosotros tenemos 53 nacionalidades, 50 idiomas, más de 4 millones de peruanos viven en la Amazonía. El 60% del territorio peruano es amazónico. Entonces, y estamos preocupados por la minería ilegal,
por la presencia del narcotráfico, por la desprotección de las comunidades nativas, por la cada vez más compleja, digamos, depredación de los bosques tropicales en la Amazonía. Y es por eso que hemos venido acá a Europa, hemos tenido reuniones con las autoridades españolas y seguramente con las autoridades francesas para plantear en esta cumbre que va a haber próxima de Unión Europea con CELAC, la visión que El mes tiene de julio Perú, y próximo. en eso coincidimos con el presidente Lula da Silva, de darle un tratamiento especial y una mirada global a la Amazonía para su defensa y promoción. ¿Cuáles son las propuestas que van a llevar en este caso? Creo que concretamente? tenemos que tener un trabajo muy concreto sobre el medio ambiente y la Amazonía. Tenemos que relanzar las relaciones de Europa con América Latina. Desde el 2015 no se lleva a cabo una reunión conjunta. Nos parece a los latinoamericanos, por lo menos en el Perú, que Europa ha desviado la mirada de América Latina y es hora de volver a enfocarla en nuestra región por varias razones. Por el relanzamiento que tenemos en el caso de Perú de nuestra economía y la necesidad de, digamos, poder convocar a las inversiones europeas para un ambicioso proyecto de cierre de brechas de infraestructura que va a ser como de 40.000 millones de dólares en el país. Y sobre todo, para tener una visión estratégica respecto al rol que América Latina cumple dentro del contexto de la globalidad. Hay mucha inversión de China, una inversión sostenida en América Latina y creemos que Europa tiene que regresar la mirada no solamente para, digamos, volver a invertir en nuestros países, sino también para tener alianzas estratégicas en temas muy concretos como el que acabo de mencionar, el tema de la Amazonía. Ha sido ya desplazado incluso la Unión Europea como segundo principal inversor de América Latina. ¿Piensa usted que todavía tiene lugar para que ella restablezca o se reemplace en un correcto lugar como inversionista y Bueno, socio fundamental para América Latina? En el Perú, el principal socio en este momento para las inversiones es Gran Bretaña, seguido de España. Creemos que Francia también puede hacer mucho más en nuestro país. Tenemos un inmenso proyecto de infraestructura con Francia, que es la carretera central, que es un megaproyecto que se va a construir en 5 años, la nueva carretera central en el Perú. Y creemos que por los lazos históricos de amistad y sobre todo por las relaciones que siempre hemos tenido con Europa, nosotros reclamamos un lugar en la mesa para poder dialogar democráticamente y poder discutir sobre nuestros problemas, pero también sobre nuestro futuro. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle al presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, su presencia en esta escala en París. Muchísimas gracias, señor primer Muchísimas ministro. gracias, señor Moro. Un gran abrazo. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.